la iglesia, el evangelio de la iglesia de Antioquía. Ahora vamos a continuar con la base cristológica de la eclesiología de Mateo. ¿Qué significa esto de base cristológica? Porque lógicamente el protagonista es Jesús, ¿cierto? A pesar de que la comunidad de Mateo es judeo-cristiana, toda comunidad se caracteriza por su fe en Jesús. Entonces la pregunta, ¿cómo comprenden a Jesús y cómo vinculan la comprensión cristológica con su concepto de iglesia? ¿Cómo comprende la comunidad de Mateo? Sabemos que Mateo escribe, es un evangelio que se escribe posiblemente en Antioquía, más probable, ¿sí? Habla mucho de Pedro. En Gálatas capítulo 2 surge esta diferencia, ¿no es cierto?, entre Pedro y Pablo, porque unos judaizantes de Santiago llegaron a Antioquía y Pedro anteriormente estuvo conviviendo muy bien con el resto de gente, comiendo en la misma mesa, compartiendo, y parece que cuando llegan los judaizantes, Pedro empieza a disimular, ¿no es cierto?, a tener cuidado, a actuar a la defensiva, y eso le molestó a Pablo, y Pablo le llamó la atención con estas duras palabras. Si tú, siendo judío, vives como pagano, ¿cómo obligas a los paganos a judaizarse? Esa es la pregunta que lo dice en palabra en un tono alto. ¿Y cómo se sabe que el conflicto fue bastante fuerte? Porque desde ese momento Pablo desaparece de ahí, de Antioquía, desaparece y se va a otro lado, a continuar la misión. Y Pedro queda prácticamente como el jefe de la iglesia de Antioquía, luego pasará a Roma. Pero es ahí en la iglesia de Antioquía donde con un Pedro muy comprensivo, muy abierto, la iglesia se va consolidando. Pero el evangelio de Mateo sabemos que es un evangelio judeo-cristiano. Toda la escritura, los 28 capítulos recurren al Antiguo Testamento, mencionan el Antiguo Testamento. El tema del escriba está perenne ahí. ¿Por qué? Porque de una forma muy minuciosa, profesional, didáctica, muy literaria, muy ordenada, reinterpretan los textos del Antiguo Testamento a la luz de la buena noticia, a la luz de Jesús. ¿Sí? Todo eso que aparece en Mateo 6, 7, 8, han oído que se dijo, y yo les digo. Desde el 5, la interpretación misma de las bienaventuranzas. De tal modo que comienza con las bienaventuranzas del primer discurso, capítulo 5, y termina como con el capítulo 28, como 25, 21, para darnos de entender que la salvación, la vida, la verdadera vida comunitaria, la verdadera vida fraterna, consiste en poner en práctica las bienaventuranzas, ¿sí? Porque lo que recoge es eso al final. Jesús es para Mateo el hijo de David, el Dios con nosotros. Creo que ya vimos esto, ¿no es cierto? Sí, ya vimos. La iglesia, una comunidad de hermanos. La fraternidad, el tema de la fraternidad. Jesús resucitado los llama hermanos. Aquí aparece las palabras de Jesús, ¿no es cierto? En el capítulo 28, ¿no es cierto? Dice, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. 28 del 9 a 10. Así los discípulos aparecen como hermanos de Jesús y como hermanos también entre ellos, la fraternidad. Ya viene luego el capítulo 23 del 8 al 10, ¿no es cierto?, donde aparecen estos conflictos primeros de querer jerarquizar a la comunidad, donde algunos se distinguen de los demás por su vestimenta, por sus títulos, por su apariencia, y empieza a ver este rango de superioridad a la que
Jesús ataca de tres maneras. Primero, la organización patriarcal tiene que desaparecer, porque eso es lo que ha impedido la fraternidad a lo largo del Antiguo Testamento y también impide la fraternidad en las comunidades. Por eso Jesús dice, a nadie llamen padre, porque uno solo es vuestro padre. Primero dice, a nadie llamen maestro, porque uno solo es vuestro maestro y ustedes son hermanos. No olvidemos que la palabra maestro significa el que es más. Y de ahí viene la otra palabra ministro, el que es menos. Jesús es el maestro, pero siempre ese maestro se hace ministro, porque sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, el que hace las cosas, el que está al servicio, disponible para amar, para perdonar, para expulsar un demonio, para curar un enfermo, para caminar largas horas y visitar a las personas que necesitan. Después dice, a nadie llamen guía, guía. Y aquí les presentaba esta palabra griega, catequetes. A nadie llames catequeta. Y ahí viene la palabra catequista. Porque uno solo es vuestro guía, es el Cristo. Yo vine para guiarles. No escuchen a otros que se pretenden ser guías, ponerse como modelos, ¿no es cierto? Para imitarlos a ellos y a la final terminan ellos anunciándose a sí mismos. Cuidado, ¿sí? Y Jesús empieza a criticar, a hacer una observación muy dura de los fariseos, ¿no es cierto? De los escribas, de las exageraciones, ¿no es cierto? Hasta de los ropajes para aparentar por pura apariencia y de los títulos, que también desgraciadamente en nuestra iglesia es la que más tiene títulos, ¿no es cierto? Títulos de honor, de honoríficos, ¿no? La iglesia no puede organizarse al modo como está la sociedad. Son valores nuevos, como la fraternidad, solidaridad, justicia, que vienen a ser como una respuesta de fe al llamado de Jesús. Un modo alternativo a la realidad injusta de este mundo. La mamá de los Zebedeos se acerca a Jesús para pedirle que los dos hijos ocupen un lugar a la derecha y otro lugar a la izquierda cuando Jesús entre en su reino. Y Jesús habla del cáliz que va a beber, haciéndoles entender la ignorancia, ¿no es cierto? No entienden lo que ustedes están pidiendo. ¿Van a beber el cáliz que yo voy a beber? Sí. Responden que sí. Y Jesús dice, beberán el cáliz. ¿Por qué? Porque al discípulo para el discípulo en Mateo es importante tres cosas. Primero, hacen los mismos signos que Jesús hace. Dos, tienen que anunciar lo mismo que Jesús anuncia. Y tres, tienen que sufrir las mismas consecuencias de ese anuncio y de esos signos. Los actos de liberación siempre serán contraproducentes a la opresión del sistema, porque la liberación consiste en sacar a las personas de la injusticia en la que están viviendo, de la postración en la que vive. La segunda característica que define idealmente a la iglesia de Jesús es ser continuadora de la misión de Jesús. En Mateo 10, ¿se acuerdan? El discurso misionero, ¿sí? El segundo discurso, el discurso misionero antes del capítulo 13, el discurso parabólico. Pero hay un antecedente en el 9:36. Jesús dice que miró, observó a la muchedumbre que estaba desorientada, andaba extenuada como oveja sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Eso motiva a Jesús a lanzar la misión. ¿Sí? Hay que misionar, hay que hacer la misión. Y les envía precisamente a hacer los signos, a ser portadores de los signos del reino. Curar a los enfermos, expulsar, liberar a las personas. Toda evangelización, toda misión consiste en un acto integral de liberación. Jesús es el sacramento de la compasión de Dios en medio de los hombres y en medio de la historia. Sus discípulos tendrán que hacer lo mismo. Jesús siente compasión. Esta palabra griega es splagna. La iglesia como cuerpo mixto. La iglesia no es una comunidad de perfectos ni de elegidos.
Ahí nosotros vemos que Mateo muestra la realidad cruda de Pedro. Un Pedro ideal, pero un Pedro también flojo, un Pedro que también falla. Mateo sabe que la iglesia no es perfecta, sino un cuerpo mixto. Al contrario, considera un peligro intentar hacer de la iglesia un grupo elitista de puros, de perfectos y elegidos. Todo esto desemboca en un sectarismo e intolerancia. Ahí tenemos la parábola del trigo y la cizaña, donde pretenden desde el comienzo eliminar la cizaña. Y el dueño dice, no, dejen que crezcan juntos. No nos toca a nosotros juzgar a los demás y eliminar a los otros. Jesús quiere frenar ese celo impetuoso, intempestivo, de quienes lo que quieren en realidad es convertirse en brazos justicieros de Dios. Ya querían desde ese momento elaborar el derecho canónico y jueces de los demás. Les está diciendo que no sean intolerantes, tengan paciencia. El momento de la siega va a llegar. Y los encargados de hacer eso van a llegar. En la iglesia hay de todo y nosotros no podemos zanjar las cosas con precipitación, expulsándonos unos a otros. Lo mismo en el capítulo 22, 1:14, la parábola del rey que invita a las bodas de su hijo, pero hay unos invitados que no acudieron a la boda. O sea, los primeros invitados destinados a la boda, al banquete, que es el reino de Dios, esa vida, esa relación de amor de Dios con nosotros y de fidelidad del hombre con Dios, no se puede dar porque los invitados primeros no quisieron asistir a la boda. Y por eso Jesús manda a ver a más gente, vayan por los cruces de los caminos. Muchos son llamados, pero no todos son elegidos. Esa es la iglesia, esa es la comunidad. Para ser elegidos, habrá que estar vestido con el traje de fiesta. Ahí hay uno, cuando el rey entró a la sala, dice, repleta de convidados, ¿sí? De comensales. El rey dice que vio a uno que no estaba con traje de fiesta y lo reprendió delante de todos. Amigo, ¿cómo se te ocurre entrar así? ¿Sí? Nuestra vida tiene el carácter de juicio, donde se nos invita a vivir con responsabilidad el presente, de hacer buenas obras. El traje de fiesta son las buenas obras, el traje de fiesta es la fe, ¿no es cierto? No puedo decir yo estoy dentro de la iglesia, pero no hago nada. Vivo tan pasivo, no me comprometo pensando que ser miembro de la iglesia es solamente hacer ciertas cosas puntuales. En el caso de nosotros, ir a misa, mandar a los hijos al catecismo, cumplir con los sacramentos, pero no más que eso. Una vida que no nos compromete para nada con la liberación del ser humano y con nuestra propia liberación. Nótese la relación que hay entre el primero y el quinto discurso. Lo que Jesús nos pide es vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Viene el tema del discipulado en Mateo. Mateo da el nombre de todos los apóstoles en el capítulo 10:2, ¿no es cierto? Ser cristiano es ser discípulo de Jesús, ¿sí? Son discípulos de Jesús. Pero el discipulado en Mateo tiene dos características. Primero, no son solamente los discípulos del pasado, sino para Mateo los discípulos son todos aquellos que siguen a Jesús, que son llamados por él hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy. Los lectores del Evangelio, los miembros de la comunidad cristiana. El discípulo se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Primer rasgo, es el que guarda las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Ese es el discípulo, el que guarda las enseñanzas de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, donde dice en el versículo 20, enséñenles a guardar lo que yo les he encomendado. No son palabras que el evangelista escribe ese momento o que pensamos a veces que la inspiración del Espíritu Santo consiste en dictar a la persona para que escriba eso. De ninguna manera, es la experiencia que tienen de Jesús, de las enseñanzas de Jesús, el caminar de la iglesia, que es lo que está recogiendo Mateo, ¿sí? Y se consigna en este evangelio.
Enséñeles a guardar las enseñanzas mías, lo que yo les he enseñado, lo que yo les he encomendado. Y dos, el discípulo es el que confía en el Señor. Yo he puesto una confrontación de dos citas bíblicas. Marcos 6:52, Mateo 33. Acuérdense de estas citas bíblicas. Jesús camina por encima de las aguas, ¿sí? Los discípulos quieren ver un fantasma, no lo reconocen. ¿Y cuál es la conclusión de Marcos? Que todavía es que el problema, que no habían entendido lo de la multiplicación de los panes, no habían entendido el signo. Eso da lugar a qué? A este conflicto que es que se da en el mar, en las aguas. Luego, Mateo 14:33, ¿no? En Mateo 14:33 dice que los que estaban en la barca se postraron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Concluye Mateo con una profesión de fe. Esa es la fe, confiar en el Señor. Luego viene Marcos 4 con Mateo 8, ¿sí? Cuando calma la tempestad. Según Marcos, los discípulos todavía no tienen fe. En cambio, en Mateo hay algo importante. Es que les falta fe. Tienen poca fe. O sea, sí tienen fe, pero les falta mucho más. Sí, todavía les falta más. Esto es muy diciente. En el caso de Pedro, que aparece solo en Mateo, acordaránse, cuando le ven a Jesús caminar sobre las aguas, Pedro se pone de pie y dice, si tú eres Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y cuando sale de la barca, se baja de la barca en el mar, Pedro siente miedo, dejando de mirar a Jesús y fijándose en los conflictos, siente miedo y comienza a hundirse. Sin embargo, dice, Señor, sálvame, acude a Jesús. Bueno, este texto no necesita muchos comentarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pedro aquí aparece de alguna manera como el prototipo de discípulo. Aquí están sus luces y sus sombras. Pedro representa a quién? Al discípulo que descubre al Señor, se lanza a su encuentro por encima de las aguas. Las aguas del mar significa el mundo, ¿no es cierto? Donde Pedro se cree capaz de triunfar, de vencer todo. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando esta tempestad es demasiado fuerte, ¿no es cierto? Grande, y empieza a hundirse, empieza a sentir miedo, tiene miedo, empieza a titubear, y por eso Mateo recalca que sí tiene fe, pero le falta mucho. Por eso le responde, ¿por qué dudaste? ¿Sí? ¿Por qué dudaste? La tarea de la iglesia como continuadora de la misión de Jesús. ¿Sí? Aquí viene la segunda característica de la iglesia de Jesús. Ya hemos visto que la primera característica es ser discípula. La segunda característica es la de ser continuadora de la misión. Fraternidad y misionera. La iglesia de Mateo es una iglesia fraterna. Por eso en Mateo se evita cualquier pretensión de rango, cualquier pretensión de jerarquía. Ya hemos de tener la oportunidad de interpretar el papel de Pedro, ¿sí? Inclusive hay un tema que está escrito aquí, que es Pedro en el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver si es que de verdad mismo Mateo 16:18 reivindica el primado de Pedro, como ahora lo defendemos, ¿no es cierto? ¿Qué significado tiene eso? Bueno, lo del primado de Pedro responde a una visión histórica donde se han conjugado estas cuatro realidades de iglesia y otros modelos más, y bueno, tendremos que hacer todo un estudio para poder llegar a definir esto. La misión se expresa en el segundo discurso. ¿Sí? Ya hemos dicho que es la compasión de Jesús por la gente
la que mueve. Sin embargo, se conjugan tres cosas fundamentales: el mensaje, los signos y el destino. El mensaje, la conversión, ¿sí? Los signos, expulsar demonios, liberar enfermos. Y el destino, siempre un acto de liberación será contraproducente y por eso de pronto serán mal vistos, serán atacados por los demás, incomprendidos, pero no importa, la misión continúa con los que quieran. Para Mateo, la iglesia tiene como tarea continuar la obra de Jesús, anunciar el reino de los cielos a un Dios que libera de los espíritus inmundos, de lo que destruye a la persona y a la personalidad inclusive, de lo que oprime al ser humano, un Dios que sana y alivia los dolores y sufrimientos, que alienta la esperanza de un pueblo aplastado y abatido, que ofrece orientación y apoyo para sus vidas. Un pueblo tan pobre, un pueblo tan sufrido, con necesidad de liberación. El servicio por eso tiene que ser desinteresado. Gratis lo han recibido, denlo gratis, ¿no es cierto? Lo único que debemos tener es la plena confianza en el Señor, sabiendo, siendo advertidos inclusive por Jesús, que van a tener resistencia y oposición, ¿sí? Cuando Jesús expulsa de los demonios y van a los cerdos, dice que ahí se opuso alguien, ¿no es cierto? Los puerqueros, ¿no? Al final del capítulo 10, Jesús exhorta la confianza. Dios es papá, no nos abandona nunca. Está con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Es el Dios con nosotros que jamás nos abandona. Un tema es organización de la comunidad. Y luego tenemos la vida interna de la comunidad. En el tema de la organización de la comunidad veremos cuáles son los ministerios, ¿sí? Vemos primero los profetas itinerantes, que desde la época después de la muerte de Jesús, son los encargados de llevar la buena nueva de Jesús a todo lado, de lado a lado. Luego se consolidan unos ministerios estables y sedentarios que tienen cada vez más importancia. Si leemos Mateo 10:41 y 23:34, a más de profetas, los carismáticos itinerantes que en la primera generación habían sido el ministerio más importante, están los sabios y escribas. Tenemos Mateo 13:51-52. Mateo indica que hay escribas que se han hecho cristianos, que son los que leen lo viejo del Antiguo Testamento a la luz de lo nuevo, que es la fe en Jesús. Cuando Jesús pregunta, ¿entendieron lo que quería decir? Y ellos dicen sí. Dice, el que ha entendido las parábolas y pone en práctica esto es como el escriba sabio, ¿no es cierto? Que saca de su baúl cosas nuevas y cosas viejas. Lo viejo es bueno, pero ojo, a la luz de Jesús, a la luz de la enseñanza de Jesús. Por eso aquí vemos reinterpretaciones continuas. Han oído ustedes que se dijo, pero yo les digo, ¿cierto? Posiblemente detrás del Evangelio de Mateo hay una escuela de escribas que constituiría el ministerio central de esta comunidad. Y todo lo que el Evangelio de Mateo recoge da a entender, nos da a entender que hay una comunidad de escribas. Por eso confronten Mateo 23:34 con Hechos 13:1, donde recalca precisamente lo mismo en la comunidad mateana y la comunidad de Lucas, que habían escribas, habían profetas, los ministerios que desaparecieron porque claro, a lo largo del tiempo se interponen un tipo determinado de organización por encima del otro, ¿sí? Prevaleció a la final la organización que trajo Pablo en las cartas deuteropaulinas, la segunda generación de los escritos de Pablo. Bien, ya no avanzo más porque el tiempo se agota. No sé si hay alguna pregunta o le embarré más. ¿Qué les parece? ¿Sí?